Bien, hermanos, hoy tenemos la última parte de 4 del estudio sobre el lugar santo del santuario celestial. Y el día de hoy vamos a estudiar algunas evidencias bíblicas que nos van a ayudar a entender mejor este tema, porque realmente el título pareciera que es un poco raro, ¿verdad? ¿Será el santuario una lavandería celestial? Bueno, vamos a ver de que sí existen fundamentos bíblicos para pensar de esta manera. Bien, vamos entonces a empezar de lleno con este tema. Daniel 12:10 es una profecía que en este texto habla de los últimos días. Y refiriéndose a los últimos días, él dice que muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Recuerden que Daniel, su preocupación, por lo cual oraba mucho y lo que él estaba realmente ansioso era qué pasará con el santuario, porque él vivió la experiencia de verlo arrasado por Nabucodonosor y vio cómo los utensilios del templo estaban ahí en las bodegas de Babilonia y todo estaba destruido. Pero Dios le dio una reconfortante profecía que ya la estudiamos, 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Pero se le dijo que esa profecía era para muchos días. Y justamente en estos tiempos, cuando llegamos al término de esos días, cuando ya entendemos el santuario y ya pasamos de la fecha de 1844 de la purificación del santuario, vemos que sí se cumplió exactamente eh, lo que se había profetizado. Muchos serán limpios y vimos que la limpieza se da con la sangre y el agua en el atrio. Emblanquecidos, que es lo que hemos estado estudiando, que se da cuando Jesús en su incensario en el cielo añade sus méritos a nuestras obras, a nuestras oraciones, a nuestros servicios de alabanza y a todo lo que nosotros hacemos y lo llevamos a través de la oración, que además en ella interviene el Espíritu Santo con gemidos indecibles, que sube realmente aún así contaminada, pero Jesús emblanquece esos pedidos al añadirle sus propios méritos. Entonces, eso me hace a mí pensar que allá en el cielo existe una lavandería celestial a través de sus méritos y el incensario. Pero no solo el procesamiento del pecado queda así, sino dice de una vez serán purificados. Y esa purificación es la que vamos a estudiar a partir de mañana cuando entremos al lugar santísimo del santuario. Bien. Compartiré con ustedes el método que utilicé para llegar a conclusiones bíblicamente sólidas sobre este tema. Es un método abreviado. Seguí el ejemplo de Clifford Goldstein. Clifford Goldstein es un escritor de la iglesia que empezó su experiencia cristiana en nuestra iglesia en el año de 1981. Me gusta leer los libros de él porque son muy sólidos en cuanto al fundamento bíblico. Pero también me inspiró cuando estudié el tema de 1844, porque en el libro de él, que todavía existe, no sé si está en las librerías a la venta, pero el título dice 1844, Hecho Simple, un estudio sencillo, la doctrina del santuario y los 2300 días. Realmente él analizó en este libro la doctrina de los 2300 días, o sea, la purificación del santuario. Pero él narra su experiencia que cuando él entró a la iglesia estaban algunos debates teológicos, que no solo era bullicio, dice él, llegaba más que bullicio, eran rugidos, porque había un pastor en Australia, Desmond Ford, que estaba en contra del santuario y era uno de los profesores de la universidad y tenía un peso tremendo en cuanto a la influencia. Y entonces él dice que
cuando vio ese debate, que era lo que se hablaba en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, él dijo, esto nunca lo había escuchado. ¿Eso de dónde lo sacaron? ¿Será bíblico? Y empezó a dudar del mensaje adventista y empezó a creer que esto sí era demasiado. Entonces dice, y aquí cuenta su experiencia y tomé una foto de la página, de una página para que la leamos, para no decirlo con mis palabras y que podamos tener una comprensión clara. Dice, derramé mi alma en oración, rogando por la verdad. Si este mensaje no era verdadero, yo lo abandonaría. No había sido adventista por tanto tiempo y la iglesia no significaba mucho para mí. Además, no me gustaba la idea de ser vegetariano. Veamos lo que sigue subrayado. Regresé a donde el problema había comenzado. Si no podía encontrar en la Biblia este asunto de 1844, sin la ayuda de Elena White, en ese tiempo ella representaba muy poca autoridad para mí. Yo empacaría mis cosas y me volvería a Israel, donde estaba viviendo cuando comencé a creer en Jesús. La simple lógica me decía que si 1844 no era bíblico, el adventismo era una secta pseudo cristiana. Así que oré y estudié profundamente la Biblia. Busqué una comprensión de la verdad porque sabía que el destino de mi vida y posiblemente incluso el de mi vida eterna estaba en juego. Y no usé a Elena G. de White. Terminé unas pocas semanas después mi conclusión. Si usted usa solo el Antiguo Testamento, tendrá tanta evidencia para un juicio investigador desde 1844 como para probar que Jesús de Nazaret es el Mesías. Antes, cuando leí Daniel 8, no podía imaginar cómo alguien podía encontrar allí el juicio. Pero ahora, después de mis estudios, cuando leo Daniel 8, no imagino cómo algunos pueden ignorarlo. De pronto nací de nuevo. Otra vez, la duda, la inseguridad y el desánimo se fueron. Sentí como que había sido curado de una enfermedad. Estaba más convencido del adventismo que cuando llegué a la comunidad adventista por primera vez. Y ahora me daba cuenta de cuán frágil había sido mi fundamento. Instantáneamente, todas las dudas sobre Elena de White desaparecieron. Pensé, ciertamente aquella anciana conocía exactamente de qué estaba hablando. Y le seguiré leyendo aquí. Desde ese momento, nunca he dudado del linaje de White como una profetisa. Más aún, mi confianza en la verdad de 1844 me ha permitido verla como una de las más grandes entre las profetas. Bien, entonces yo utilicé ese método abreviado. Para no llevar mucho tiempo, estudié algunas conclusiones que ella sacó y después fui a la Biblia. Y generalmente no hago esto. Primero voy a la Biblia y después pongo como postre algunas investigaciones bíblicas que ella realizó. Bueno, fueron revelaciones bíblicas, porque cuando ella actúa en calidad por ejemplo, cuando ella escribe el conflicto de los siglos, ella no está comentando el libro. Eso lo hace cualquier persona. Hay muchos comentarios sobre lo que pasó en la historia. Ella interpreta en calidad de profeta, aunque ella dice, yo no me considero profeta, sino realmente la labor de ella fue más que profeta. Tenía muchas labores más que por eso no consideraba que era apropiado decir que era una profeta. Bien, veamos esta la primera. La intercesión de Cristo en beneficio del hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Entonces, esto me abrió los ojos y dije, el santuario celestial, a través de la obra de Jesús, es tan importante. Y si es tan esencial uno y el otro, si la muerte de Cristo se puede comparar con lo que hace en el cielo, dije, tienen el mismo valor. Entonces, bíblicamente pueden ser intercambiables porque ambos son esenciales. No necesariamente voy a encontrar textos que me digan a mí que primero va la muerte en la cruz y después va la obra en el santuario celestial, porque si son esenciales, la Biblia tiene que tener muchas evidencias de esto. Sigue diciendo,
Por medio de su muerte dio inicio a esa obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar velo adentro, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Hebreos 6:20. Y esto se encuentra en su libro Cristo en su santuario, página 121. Pero veamos otras evidencias que me llegaron a inspirar para buscar en la Biblia eh, más información al respecto. Una de ellas es la primera que puse desde el inicio de estas madrugadas. La correcta comprensión del ministerio en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Entonces ahí fue que yo empecé con esta parte que ustedes leyeron ahorita. Empecé a investigar sobre el santuario hace muchos años atrás. Ahí lo que me ayudó para poder entenderlo, porque algunos me han preguntado que cómo he llegado a estas conclusiones, fue que en cuanto empecé a comprender estos textos, los empecé a compartir. Instalamos en la iglesia improvisadamente una escuela de discipulado que nos llevó, no sé si 2 o 3 años más o menos, en donde estudiamos el santuario. Y lo que los hermanos no sabían es que yo iba, en la medida que Dios me iba dando luz, yo iba compartiéndola. O sea, no es que primero lo estudié y después lo compartí, lo hice a la vez, porque yo sabía que si no daba lo que tenía, Dios no me podía dar más. Y fue una bendición, la verdad. Los hermanos que estudiaron allí no sabían que yo me había beneficiado más de ese estudio que ellos mismos. Y parte de eso es lo que yo ahora comparto. Bien, veamos esto otro. El único fundamento de nuestra esperanza es la justicia de Cristo que nos es imputada. Esto es justificación, ¿verdad? Y la que produce su espíritu obrando en nosotros y por nosotros es santificación. O sea, la obra de Jesús en el santuario. Allí, si ustedes notar, están los dos aspectos, el legal y el vivencial. Al menos así lo entendía yo en ese entonces, ¿verdad? Pero ahora veo que se puede intercambiar, porque si son esenciales, los dos tienen una parte legal y los dos tienen una parte vivencial. Bien. Por medio de la fe en mi nombre, les impartirá la santificación y la santidad que los hará aptos para su obra en un mundo de pecado y los calificará para una herencia inmortal en su reino. Cuando ella escribe esto, en Señales de los Tiempos, el 18 de julio de 1896, está diciendo que esa justicia impartida, que viene a través de la santificación y produce santidad, es la que nos hace aptos para su obra. Entonces vemos que las obras que hacemos vienen del Espíritu Santo a través de este proceso de santificación. Pero lo más importante es que yo subrayé, los calificará. O sea, hay una cualificación que nos hace ser herederos del reino. O sea, no solamente es una doctrina más que viene después como fruto de haber sido justificados. No, es tan esencial como la otra, porque es una cualificación para saber si podemos entrar al reino. Y justamente encontré un texto en la Biblia que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Es exactamente lo mismo. Bien, y la última, dice, mediante la obra del Espíritu Santo, la santificación de la verdad, o sea, aquí lo pone como esencial, el creyente llega a ser idóneo para los atrios del cielo. Pues Cristo actúa dentro de él y la justicia de Cristo está sobre él. Entonces, ella está poniendo aquí, antes de la justificación, está poniendo la santificación. Dice, sin esto, ¿sin cuál? Bueno, sin esa justicia de Cristo, ¿verdad? Que nos hace idóneos, que actúa dentro de nosotros, ¿verdad? Dice que eso se llama santificación y la que está sobre él, esa justicia de Cristo, que es la justicia imputada, que es justificación, ninguno dice, ningún alma tendrá derecho al cielo. Entonces vemos que no solo a través de la santificación somos idóneos para el cielo, sino que también nos da derecho, porque ambas son esenciales. Ahora vayamos a un estudio bíblico
que va a ser muy sencillo, muy corto, para comprender que podemos intercambiar esos aspectos porque ambos son esenciales. Empecemos por esto. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ya vimos que gracia es el poder que imparte el Espíritu Santo cuando fue derramado, cuando Cristo ascendió al cielo y lo envió, cuando empezó su obra sumo sacerdotal en los atrios celestiales. Y luego dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces vemos que la gracia de Dios, al igual que la fe, son dones. Y los dones se obtienen pidiéndolos. Ese poder solo viene cuando seguimos el consejo de Cristo que dice, buscad y hallaréis, pedid y se os dará, tocad y se os abrirá. Entonces, la forma en que Efesios lo pone es primero la gracia y después la fe. Buscaremos otros, tal vez a lo sumo 5 textos más para ver que es bíblico. Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. O sea, esto es interesante porque cuando Dios, según su presciencia, nos elige, lo hace no en la muerte de Cristo, sino en santificación del Espíritu. Porque como es tan esencial, se puede intercambiar. Dice, o sea, ¿para qué nos elige en santificación del Espíritu? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces aquí pone primero obediencia y después la sangre. Pareciera que está mal, pero no, porque ambas son esenciales. Y luego lo dice de otra forma, como repitiéndolo, pero para que quede claro. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces vemos que gracia es sinónimo de obedecer, porque la gracia se nos da como un poder para poder obedecer. Y la sangre de Cristo es la que produce la paz. Justificados pues por la fe, leímos en un texto anterior, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Veamos otro texto más. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces vemos que ahora viene primero el amor, o sea, primero nos amó y después del amor nos lava de nuestros pecados con su sangre. Otra vez, primero el amor. ¿Cuál es el amor? El amor es el que Cristo derrama, dice en la Biblia, en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Bien, Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y estos mandamientos se guardan por amor, recuérdense, y la fe de Jesús. Primero ponen los mandamientos y después la fe de Jesús. Es que realmente es correcto así, porque estamos viendo que son textos que nos vienen de una región en donde culturalmente son orientales. Y los orientales, ellos van más a los efectos que a la causa. En Occidente, nuestra forma de pensar es de causa a efecto. Por eso vemos que aquí en Estados Unidos se inventó el vehículo y se quemó cerebro y se logró muchos inventos que ahora nos hacen la vida más sencilla. Pero a los orientales no les interesa la causa. Ellos tomaron el vehículo, lo mejoraron y ahora tienen un mercado mucho más amplio que los mismos americanos que lo inventaron. Entonces aquí pasa esto, que los efectos se verán en la vida. Guardamos los mandamientos de Dios. Pero la causa por la cual lo hacemos después del pecado es por la fe de Jesús. O sea, es correcto la forma en que está colocado también desde el punto de vista oriental. Bien. Entonces ahora pongamos aquí en un cuadro lo que acabamos de ver. Obedecer y ser rociados con su sangre. Gracia y paz al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Si lo vemos así, obedecer, gracia, amor y guardar los mandamientos son sinónimos y están en esta categoría de este lado.
Y luego sangre, paz, limpieza, fe, son sinónimos también y están en este lado. Entonces veamos este cuadro para buscar un texto más. Muchas evidencias bíblicas, pero voy a poner estos que están más a la mano porque pienso que no se trata de argumentar, sino de compartir y luego ejercer fe en un texto o dos, pero puse más para hacer más sólido lo que quiero presentar. Bien, entonces veamos aquí y vamos a agregar uno más. Bien, la salvación. Cuando la Biblia habla de salvación, esto está en 2 Tesalonicenses 2:13, nos lo presenta de esta manera. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya elegido desde el principio para salvación. Ahora, ¿en qué consiste esa salvación? ¿Cómo se logra? Y aquí lo dice, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. Entonces lo añadimos a la lista que traíamos y está justamente del lado de la obediencia, de la gracia, del amor, de los mandamientos. Y ahora le llama obra santificadora para hacerlo más claro todavía. Y la fe en la verdad. Está hablando de la fe de Jesús, del lavamiento con su sangre de los pecados, la paz y el ser rociados con esa sangre. Entonces creo que con esto es suficiente para comprenderlo. Entonces si vamos a entender a otros profetas del Antiguo Testamento que también tienen el mismo principio. Por ejemplo, Malaquías 3:2 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Entonces vemos que la idea de que hay una lavandería celestial no es tan rara, ¿verdad? Porque ya la Biblia a través de los profetas usa esta imagen. Pero si lo vemos en el santuario, ese es lo lindo cuando nos vamos familiarizando con el santuario, que es fácil poder ver cuando hay tres cosas, generalmente están en el santuario. En pie. ¿Por qué en pie? Porque recuérdense que nosotros vimos los eventos de la cruz y la resurrección en la tierra. Pero los eventos que vienen después, como este fuego purificador, es lo que Dios hace en el cielo, en el lugar santísimo, la purificación, como lo dice el profeta Daniel. Y lo que hace en el lugar santo es lo que estamos diciendo hoy, actúa en la lavandería celestial. Por eso usa jabón de lavadores. Pero veamos otros textos más. Por supuesto que esto del santuario hay mucho más, ¿verdad? Yo les comparto lo que Dios me permite compartirles hasta donde van las investigaciones que Dios me ha permitido hacer con su sabiduría, con su poder y con los dones que Él da y los que le he pedido. Dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos, miren, cuando Dios nos escogió para dos propósitos, para que fuésemos santos, que es la obra que se realiza en el edificio de el santuario celestial. Desde ahí es donde somos declarados santos, desde ahí se nos da todas las herramientas para ser santos. Ahí está el mismo sábado que es una señal de santificación y ahí están los muebles que nos ocupan en la actividad salvadora de otros. Y eso es lo que nos hace santos, ser utilizados por el Señor para sus propósitos, apartados para un uso especial que es como ministros de este evangelio, como embajadores plenipotenciarios del reino de los cielos. Pero también dice sin mancha. O sea, sin mancha quiere decir lavados, limpios, limpios de pecado, limpios porque eso se logra solamente allá en la sangre y en el agua. Bien, veamos otro texto más. Judas 1:24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría.
Entonces, ¿cómo está eso de que puede preservarnos sin caída? Sí, porque muchos serán purificados. Quiere decir que en los libros del cielo serán borrados los registros del cielo. Entonces, cuando se borren justamente de los libros, automáticamente son borrados de nuestra mente. Y por eso es de que, por no tener esa conexión con el pecado, porque es lo que Jesús está logrando ahora, esa purificación de nuestra vida, que es la obra paralela que se realiza en la tierra, allá se limpian libros y aquí se limpia nuestra vida. Es que podemos permanecer sin caída si nosotros confiamos en lo que la Biblia dice que podemos hacer, en el poder de Dios para lograrlo, no en el mío, en aquel que empezó la obra en mí y la va a perfeccionar. Y sin mancha, otra vez, está hablando de que la sangre de Cristo juega un papel importante para lograr esto, porque al final lo que logra la limpieza de los libros es cuando Jesús, al igual que en el lugar santo, clama, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Y es gracias a esa sangre que en el cielo se borran los libros. Se borran en esos libros los pecados. No hay otro argumento que podamos presentar a Dios para que esto suceda. La sangre de Cristo por eso no solamente se derrama allá en el atrio, tiene que ser llevada adentro a los lugares del Santo y Santísimo para que se logre una purificación completa. Bien, entonces veamos al profeta Zacarías 13:8. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Esta es la obra final de purificación. Si vemos el santuario, ya dijimos que ahí hay fuego en todo, ¿verdad? Desde el inicio. Desde que entramos hay fuego en el altar de sacrificio, hay fuego en el lugar santo con la lámpara, hay fuego en el lugar santísimo con la Shekinah, la presencia de Dios que se manifiesta ahí, y hay fuego afuera del santuario, porque en la noche hay una columna de fuego, se miraba allí, porque Dios es fuego consumidor. Y por esa razón es de que la purificación, explicábamos, tiene que ocurrir antes de que Él venga. Porque dice el libro de Hebreos que cuando Él venga, vendrá sin relación con el pecado. Y la sola presencia de Él destruirá al pecador. Pero como no hay pecado en nuestras vidas, fueron borrados de los libros, se hizo una obra de purificación en nuestras vidas, entonces, por supuesto, pasaremos un tiempo terrible de angustia. Pero la angustia vendrá, me adelanto un poco, ¿verdad? A lo que veremos. Vendrá no por causa de lo que está pasando en el mundo o porque las plagas están cayendo. Eso no nos preocupará porque estamos seguros de que a nosotros no llegará. Nos preocupa porque Jesús ya viene y nosotros no estamos listos y lo vamos a ver cara a cara y Él viene sin relación con el pecado. Y si hubiera un pecado en mi vida, eso me apartará o me consumirá. Entonces yo voy a forzar al máximo mi mente. Voy a decir, Señor, ¿qué pecados tengo? ¿Cómo puedo liberarme de ellos? Y no se acordará porque fueron borrados de los libros de su mente y de su vida. Y por eso estará listo para encontrarse con Él. Y entonces sucederá esto hermoso. Él invocará mi nombre, dice, y yo le oiré y diré, pueblo mío. Y Él dirá, Jehová es mi Dios. Sí, habrá una gran alegría cuando eso suceda, porque dice Isaías 25:9, y se dirán aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Qué lindo será ese día cuando yo pueda decirle al Señor, Señor, gracias por venir. Te he estado esperando. Quiero abrazarte. Pero los impíos, aquellos que no entendieron, le dirán a las rocas, escondernos de la presencia de aquel que viene. Sí, hermanos, porque no es suficiente la presencia de Dios. Tiene que ser también
Dios manifestado dentro de nosotros a través de su Espíritu, porque la sola presencia de Dios puede hacer dos cosas: o me consume y me mata por el resplandor de su venida, o me vivifica y me transforma. Eso lo decido yo ahora que Él está en el santuario celestial haciendo en la lavandería la obra que a Él le corresponde. La mía es, aquí en la tierra, pedirle a Dios que me purifique del pecado. Bien, ya Jesús había hecho esa obra y la había iniciado cuando estuvo entre nosotros. Zacarías 13:1 dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y ahí vemos cómo en el estanque de Siloé encuentra aquel hombre que estaba acostado, y lo salva, lo levanta, lo hace caminar a través de su palabra. Porque solo en Jesús hay salvación. Al final de cuentas, ese estanque no fue el que lo sanó. Fue Jesús el que lo sanó cuando le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y eso no ha cambiado. Es al final que seremos salvos y purificados porque Jesús lo declara en el cielo, por su sangre, y eso no va a cambiar. No es que aquí en la tierra hagamos una obra que sea distinta a la de Jesús, es más, está conectada con la de Jesús. Y lo que hace que en nuestra vida algún día alcancemos esa purificación será la sangre de Cristo. Y ese es el verdadero manantial, esa sangre la que brota y que está abierta para esa purificación. Y les pondré un ejemplo para terminar. Un día escuché por teléfono una llamada de mi hija que me decía: papi, estoy frustrada, soy ingeniera, tengo maestría y aquí lo que hago es limpiar inodoros en toda la universidad. Siento que es una pérdida de tiempo y de recursos. No estudié para eso. Podría hacerlo otra persona, no yo. Sucede que mi hija, la mayor, se llama Cristi, fue a estudiar a la Universidad de Walworth en Estados Unidos para médico misionera, después de que se graduó aquí de ingeniera industrial. Pero allá, cuando asignaron tareas, le dijeron que ella iba a lavar baños, inodoros en toda la universidad, y le dieron su balde, su cubeta, sus instrumentos de limpieza, sus guantes, y todo lo que hizo allá fue lavar baños. Para eso para ella fue humillante, porque esperaba ir a contribuir con sus conocimientos y que podría hacer algunas cosas y mejoras en la universidad, pero resultó que Dios la llamó a ese trabajo precisamente. Y cuando me llama, me dice: papi, me dice, no sé qué hacer, esto no me gusta. Yo le dije: mamita linda, le digo, usted está haciendo el trabajo más lindo que hay. ¿Pero por qué me dices eso? Porque es justamente el trabajo que Jesús está haciendo en el cielo. Imagínense qué privilegio le dieron a usted en la universidad de hacer algo que Jesús está realizando. ¿Cómo así? Me dice. Lo que sucede es que en el cielo Jesús no subió para estar de vacaciones. Él no fue y está descansando. Él está procesando toda esta asquerosidad de pecado. Y el Espíritu Santo aquí en la tierra, que es tan santo, se está contaminando, porque Él intercede por nosotros. Y toda esa porquería, le digo, sube en nuestra mente contaminada y llega ya a los atrios. Pero Jesús, con paciencia, con sus méritos, intercede para que esos pecados sucios y negros, esos pensamientos horribles que realmente salen de una mente contaminada, Él los purifica, los limpia y los presenta al Padre. Y le expliqué lo que ya les expliqué a ustedes, de qué hace Jesús cuando se presenta ante el Padre por nosotros. No dice, le expliqué a ella, no dice, es que Cristi quiere esto, ¿se lo darás? No, yo lo quiero para mí. Y el Padre se lo da a Jesús y Jesús se lo da a Cristi. Y eso le ayudó. Y dijo: de veras, papá, que qué lejos estaba de saber de que es un privilegio lavar baños. Así es que ya no me quejaré más, lo haré con gusto, sabiendo que
alguien está lavando mis pecados en el cielo. Y en agradecimiento a esa labor que Jesús hace y que lleva 2000 años ahí ensuciándose por mí y por los pecados de todo el mundo, lo voy a hacer con renovadas energías y con mayor gozo que nunca. Ahora, si entendemos la oración de David cuando cayó en ese profundo pecado, y si oráramos así, sería una bendición porque ahora lo hacemos con entendimiento. Él decía, purifícame con hisopo y seré limpio. Él se consideraba un pecador, un leproso por lo que había hecho. Lávame y seré más blanco que la nieve. Es que, hermano, la lavandería está abierta a toda hora. Ahora que el tiempo de la gracia está todavía vigente, pero pronto terminará y la puerta se cerrará. ¿Y saben qué resultado da? ¿O qué es lo que debemos pedir? No solamente que nos limpie, o que nos lave, o que nos purifique, porque ahí están los 3 actos. Purifícame, límpiame y lávame. Lo que Dios prometió que serían estos días una realidad para muchos. Dice el versículo 8, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Exactamente lo que Jesús está haciendo en los libros ahora. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermanos, es que cuando el mundo sepa, cuando conozca el mensaje de los 3 ángeles, cuando entienda que Dios es creador, que es lo que vamos a ver ahora en lo que viene, entonces todos sus problemas se terminarán. Porque si aquí en esta tierra usted tiene problemas y su problema es su corazón, no arrepentido, la dureza de corazón, entonces usted está hablando con un Dios creador, que cuando usted aquí en la tierra no encuentra solución para sus problemas, porque no hay, ya los médicos dicen es cáncer, ya los médicos dicen esto es irreversible, entonces Dios creador puede crear una solución donde no existe. Por eso la importancia de orar con fe en aquel que está en el cielo, haciendo una labor por mí. Y luego dice el versículo 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces él está diciendo aquí que la salvación consiste no solo en el perdón, consiste que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos sustente. ¿Cuál será el resultado entonces? Será el siguiente. Y ese resultado es para todos nosotros. Y ya lo estamos viendo, se está cumpliendo ante nuestros ojos. Entonces, o sea, después de todo lo que tú harás por mí, mi respuesta será, enseñaré a los transgresores tus caminos. Y esta seguridad es la que yo tengo. Y los pecadores se convertirán a ti. No creerán en ti. Pasarán más de creer. Se convertirán. Porque solo Dios puede convertir a través de la obra del Espíritu Santo a alguien. Porque tu ley dice es perfecta, que convierte el alma. Porque cuando el pecador se mira tal como es, en la profundidad de su pecado, entonces es que clama, sálvame. Y Dios viene en su auxilio. Mañana entraremos al lugar santísimo. Corresponde a la experiencia de la verdad presente. Los 6 temas faltantes a partir de mañana tienen relación con este departamento del santuario celestial. El primer tema será el lugar santísimo y la ley. Los esperamos que tengan un lindo y bendecido día para honra y gloria de Dios.